Bienvenidos a Cook Minare Jaden 1108, te saluda Mar. Espero que se encuentren súper bien mis queridas jicocas. ¿Jimin estará en París para el desfile de Dior este 1 de octubre? Esa es la gran pregunta que nos hacemos todas las jicocas y todo el fandom, y hoy vamos a revisar juntos los indicios y las pruebas que apuntan a que sí lo veremos allí. Antes de entrar en detalles, recordemos un momento histórico que todavía sigue en nuestra memoria. La vez que Jimin asistió al desfile de Dior en enero de 2023. Ese día fue mágico, no solo porque fue su debut como embajador global de Dior, sino porque todo París se volcó a recibirlo. Los medios reportaban cómo cientos de fans se reunieron frente al lugar del evento, muchos viajaron desde otros países solo para verlo, y la energía era indescriptible. En medio de la multitud, Jimin apareció con un look sofisticado, impecable, que dejó en claro por qué Dior lo eligió como imagen mundial. Con cada paso que daba, las cámaras lo seguían, y no había periodista o crítico de moda que no comentara sobre su porte elegante y la serenidad que transmitía. La prensa internacional lo aclamó, desde Vogue hasta Elle, resaltando que no solo es un ídolo del K-pop, sino un verdadero referente de estilo. Para Dior fue un triunfo absoluto porque la presencia de Jimin atrajo la atención de todo el mundo. Y para ARMYs, fue un día inolvidable, porque sentimos orgullo al ver cómo era reconocido y celebrado fuera de los escenarios de música, consolidándose también en la moda de lujo. Ese recuerdo nos marcó, porque no fue simplemente un artista invitado, fue el protagonista. Y ahora, imaginar que este 1 de octubre podamos volver a vivir algo parecido, emociona de una forma especial. Han pasado varios días sin noticias de Jimin, y esa ausencia hace que lo extrañemos aún más. Extrañamos su sonrisa tímida, su manera de saludar con dulzura, esa voz suavecita que transmite calma. Cada aparición de Jimin, por más breve que sea, ilumina a sus fans, y por eso la posibilidad de volver a verlo en un evento tan grande como Dior no es solo un rumor, sino un anhelo profundo. No hablamos únicamente de moda, hablamos de reencontrarnos con él en un escenario global, recordándonos que Jimin tiene la capacidad de brillar en cualquier contexto. Ya sea en un escenario de conciertos o en una pasarela de lujo. Entonces, la gran pregunta es, ¿Jimin estará en Dior este 1 de octubre? Para responderla, revisemos lo que ha ocurrido en estas últimas semanas. Los miembros de BTS han ido cumpliendo, uno por uno, la agenda que se compartió en redes sobre sus apariciones en distintas casas de moda. Jungkook fue el primero en abrir este ciclo. Viajó a Nueva York el 10 de septiembre y 2 días después, el 12, lo vimos en el evento de Calvin Klein. Fue un impacto enorme, porque era su primera aparición pública en meses, y el recibimiento fue impresionante. Luego llegó el turno de Jin, que viajó el 21 de septiembre a Milán y el 23 deslumbró en el desfile de Gucci. Las fotos y videos recorrieron el mundo entero, confirmando que su presencia sigue siendo magnética. Poco después le tocó a Namjoon, que viajó el 25 de septiembre y el 27 ya estaba presente en el desfile de Bottega Veneta, demostrando su elegancia y esa personalidad intelectual que tanto lo distingue. En cada uno de los chicos, se repitió el mismo patrón. Los miembros viajaron exactamente 2 días antes de la fecha oficial del desfile. Con Jungkook fueron 2 días, con Jin también, con Namjoon igual. Todo se ha ido cumpliendo con precisión, tal cual a la lista que circula en redes sociales. La siguiente fecha es la de J-Hope, quien, según esa misma agenda, estaría presente en el desfile de Louis Vuitton el 30 de septiembre en París. Si seguimos la lógica, debería viajar el 28 de septiembre. Y aquí es donde la tensión se enciende aún más, porque justo después, el 1 de octubre, le tocaría a Jimin en Dior. Eso significa que lo más probable es que viaje el 29 de septiembre rumbo a París.
Y no sería nada descabellado pensar que incluso pueda coincidir en aeropuerto o en vuelos cercanos con J-Hope, ya que sus fechas prácticamente se solapan. Cabe la posibilidad de verlos partir rumbo a París juntos. Si el patrón se cumple como hasta ahora, el 29 de septiembre podríamos tener esas imágenes tan esperadas. Jimin en el aeropuerto, rumbo a París. Y eso ya sería un evento por sí solo, porque cada vez que Jimin aparece en aeropuertos, se convierte en tendencia global. No importa si lleva un look casual o si Dior ya lo viste desde antes del desfile, Jimin siempre logra que cada detalle de su estilo sea comentado, analizado y celebrado por millones. Y luego, el gran día, el 1 de octubre. Si todo se cumple, volveremos a ver a Jimin en Dior, repitiendo ese momento mágico que vivimos en enero de 2023, pero esta vez con un peso aún más simbólico. Porque después de días de ausencia, después de la espera y las especulaciones, lo veríamos reaparecer en uno de los escenarios más grandes de la moda. Sería su regreso triunfal al foco mediático, confirmando que sigue siendo una figura clave no solo para la música, sino también para la moda de lujo internacional. La expectativa es inmensa porque, cuando Dior lleva a alguien a su desfile, lo hace porque lo considera indispensable, porque representa a la marca. Y Jimin ya ha demostrado ser uno de los embajadores más influyentes que tienen. Su capacidad para atraer prensa, para emocionar a los fans y para captar miradas es única. No hay duda de que Dior gana con Jimin, y nosotros también ganamos porque podemos disfrutarlo en todo su esplendor. Así que la pregunta sigue en el aire, ¿se cumplirá también con Jimin este 1 de octubre? Mis queridas Jicocas, las leo en los comentarios. Lo cierto es que estaremos listas para emocionarnos. Muchas ARMYs estarán presentes en París, viviendo ese instante frente a frente con él, mientras que muchas de nosotras lo seguiremos desde las pantallas, gritando, compartiendo y celebrando juntas el regreso de Jimin. Sin duda será un día inolvidable, un día en el que todos estaremos unidos en torno a él. Mis queridas Jicocas, ahora quiero saber de ustedes, ¿desde qué país lo apoyarán y qué esperan de este momento tan especial? Las leo en los comentarios. Quiero agradecerle a cada una de ustedes, mis queridas Jicocas, por siempre dejar comentarios llenos de amor y respeto hacia Jimin y Jungkook. Gracias por ver siempre mis videos. Gracias por ser parte de esta hermosa familia de Jicocas. Las quiero muchísimo. Y si aún no estás suscrita y eres una Jicoca como yo, no olvides suscribirte, compartir y darle like al video. Nos vemos en el próximo video.